Ok, ahora vamos a continuar con el capítulo 2 de este curso de JavaScript Fundamentos Sólidos y continuamos con el tema de lo que son los tipados de datos. Así que vamos a pasar a la siguiente página. Aquí ya en el lado izquierdo en VS Code tengo ya lo que es eh, el documento abierto, el index.js de data types, son los tipos de datos. Ok, vamos a cerrar nuevamente. Usted puede cerrar dándole clic aquí o control B en Windows, command B en Mac. Ok, so vamos a comenzar con los tipos de datos y la teoría primero que nada. JavaScript tiene en realidad más de 7 tipos de datos, pero estos son los más comunes, ¿ok? Y cuando hablamos tipos de datos, son datos que se utilizan como parte de la programación para utilizarlos con un objetivo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí en los 7 más principales, en este caso tengo 6. Tengo en primitivos como tal, son 6. Tengo los string, que son cadenas de texto, o la unión de diferentes tipos de caracteres que forman palabras, por ejemplo. También tenemos aquí number, que se explica por sí solo, son números, y ya vamos a estar diferenciando esto en la consola, ¿ok? Tenemos boolean, ¿ok? Que simplemente son cierto o falso, un tipo de dato que es cierto o falso y se utilizan con diferentes propósitos que vamos a estar viendo más adelante. Tenemos también undefined, en donde no se ha definido una variable, y también tenemos null. Y también tenemos big inits, que es un número íntegro de grandes proporciones. Y en realidad este no lo vamos a estar utilizando en este curso, pero sí es un tipo de dato primitivo. ¿Okay? Los no primitivos son los objetos, ¿okay? Y las array, que son un tipo especial de objeto. Cuando veamos en la consola más adelante, vamos a ver que si buscamos el tipo de objeto, nos va a dar objeto. Y si buscamos el tipo de el tipado en un arreglo o array, nos va a dar también que es un objeto. ¿Ok? Así que vamos entonces a pasar a el documento de index.js y vamos a comenzar con los tipados. So, JavaScript tiene datos primitivos o tipados primitivos y no primitivos. ¿Ok? Como mencionamos, los primitivos son estos que están aquí: string, number, boolean, undefined. También tenemos symbol. De hecho, symbol se me olvidó añadirlo aquí. Pero tampoco lo vamos a estar utilizando y no es algo muy común que se utilice tampoco. Ok, y aquí finalmente no primitivos, como hablamos, tenemos objetos array y también tenemos funciones, que la función también es un tipo de objeto. Ok, así que eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Vamos a empezar con strings. El string es un tipado de datos que representa una secuencia de caracteres, como bien mencioné, y lo que hemos venido lo que hemos estado haciendo hasta el momento, hemos estado imprimiendo en la consola. Vamos a abrir la consola. Ok, vamos a ponerlo aquí para que se vea bonito. Vamos a limpiar la consola con clear y un paréntesis, que es con una función. Le damos enter y la limpiamos o la aclaramos. Entonces aquí dice var myString, que es mi cadena de texto, y es igual a hello JavaScript. Lo que hemos estado haciendo hasta el momento en la clase anterior de variables, o en el capítulo anterior, es imprimir lo que son cadenas de texto. Eso es lo que es un string, es una cadena de texto. Y si, por ejemplo, para verificar qué tipo de dato o qué tipado tiene una variable, utilizamos el type of. Por ejemplo, si hacemos un console log y hacemos un myString, ya sabemos que nos va a imprimir hello JavaScript, porque esa es la cadena de texto que tenemos, o el string. ¿Ok? Pero si antes de la variable ponemos type of, que prácticamente en inglés type quiere decir tipado, y of de, el tipado de esta variable, que es myString. Si yo le doy a save, entonces nos va a decir que es un string. ¿Ok? Y si lo queremos hacer un poquito más específico, simplemente hacemos un console log, que también lo podemos hacer aquí. Ponemos la variable, el operador de más, que es sumar. Ponemos este es un string también, que es representando un es igual. Y también cerramos con el type of. Y mira lo que sale en la consola. So, hello JavaScript es igual a un string type, que es un tipado de string. ¿Ok?
So, eso es lo que vamos a estar haciendo en este capítulo y ya hemos comenzado con las strings, que es lo que hemos estado más familiarizados, ¿ok? So, ya sabemos también, más adelante vamos a tocar lo que son los operadores, suma, resta, multiplicación, división. Este signo de igual, que ya sabemos que lo utilizamos para declarar variables. Y ya tenemos una palabra reservada que esto es typeof. Hemos hablado de var, hemos hablado de const, de let, etc. Ok, voy a volver a comentar esta sección. Y vamos a numbers, ¿ok? Entonces, numbers es un tipado de datos que representa un número. Eso como que se explica por sí solo. Entonces, si ven la diferencia, por ejemplo, no tiene las comillas al lado, ¿no? Sino que tiene un número entero. Si, por ejemplo, yo también puedo hacer var my number string es igual y pongo un 10, ¿ok? Entonces, si hago, por ejemplo, console.log, dice 10 es igual a un tipado de nombre. Ahora, si así, entonces hago yo acá el número de string y hago save, vemos que 10 es igual a string type. Y vemos como que en la consola nos imprimen los dos que parecen lo mismo, ¿ok? Entonces, esto es el primer ejemplo que voy a dar para que veamos cómo es que ya la importancia de los tipados. Porque, por ejemplo, yo puedo decir console.log my number y sumarlo con my number string. ¿Ok? Sería 10 de número y 10 de string. Si le damos a guardar, ¿qué usted cree que va a ser el resultado? Lo guardamos y vemos cómo hace 10, 10. Y esto es porque JavaScript está a un número, le está añadiendo un string. ¿Ok? Ahora sí, entonces, por ejemplo, yo hago my number, que sería 10. Y hago también, no my number string, pero my number. Entonces está sumando dos números que son de tipado números. Y si yo le doy a guardar, entonces sí nos va a dar el resultado que estamos esperando, que es 20. ¿Ok? So, ese es el asunto con los tipados en JavaScript. Y hay que tener mucho cuidado cuando estemos utilizando JavaScript por esa manera. Y para eso existe TypeScript. Tal vez para este ejemplo tan sencillo no es tan importante, pero en la conversión de tipados, etcétera, y ese tipo de cosas que se pueden hacer en el programa, cuando el programa crece, es más propenso a errores cuando no utilizamos TypeScript o si no somos cuidadosos en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos las cadenas de texto y tenemos los números. ¿Ok? Y los números, por ejemplo, podemos venir a la consola y podemos hacer 5 más 5 y nos da 10. Podemos hacer 10 más 10 y nos da 20. Pero si hacemos nuevamente 10 más 20 y ves que lo convierte en un string. Esto es una cadena de texto. Ya esto no es un número. Ups. Le doy enter y nos da una cadena de texto. Pero si yo le doy, como he dicho anteriormente, 10 más 20, entonces sí nos da. Ahora, hay una forma de convertir los tipados, que es lo que vamos a estar haciendo en el próximo capítulo. Por ejemplo, yo puedo poner una función, un método, que ya está incluido en lo que es JavaScript. Y puedo convertir el texto, ¿ok? Esta cadena de texto que es 20, este string, lo puedo convertir en un número. Simplemente pasando el número dentro de la función number. Entonces sí que nos da 30 porque estamos convirtiendo la string en un número. ¿Ok? Y de la misma manera podemos hacer, por ejemplo, tenemos un 10. Lo podemos poner como un string. Como un string. Ok. Y aquí este lo dejamos como nombre. Y entonces nos devuelve un string como anteriormente lo estaba haciendo. Si vimos que sumamos 10 más 20, convirtió todo en un string. Y lo mismo hizo aquí. Tenemos un string de 10 y uno de 20, lo convirtió en un string. Estamos viendo que lo convierte en un string. Y si lo hacemos número más número, pues lo hace de la manera que, ejecuta el comportamiento que usualmente esperábamos, creo yo, ¿no? Ok, vamos con booleans. Boolean es un tipado de datos que solo puede obtener dos valores, es true o false. Por ejemplo, pongo aquí my boolean, que es mi boolean, mi booleano. Vamos a limpiar aquí la consola. Y simplemente hacemos un console de lo que es boolean. My boolean, o sea, true, es igual a tipo de booleano, ¿ok? A un boolean type. So,
Boolean es sí o falso. Por ejemplo, si tenemos if, por ejemplo, var my num de número 10. If my num es igual a 10, return true. ¿Ok? Y esto lo podemos poner dentro de una función, o más bien function. Vamos a estar hablando bien después con funciones. Una función es function check bool, como chequear booleano. So, básicamente lo que va a hacer esta función es que se le va a pasar el número. Y vamos a poner número aquí. So, este número va a esto va a ser lo que vamos a pasar a la función. Las funciones, más adelante vamos a estar entrando en el tema de las funciones. Pero ahora, para tocar este tema de las boolean, por ejemplo, podemos hacer console.log. Check bool. Y tenemos que pasarle un valor. Como en este caso, ¿verdad? Agarra un parámetro, una propiedad, como quieran llamarlo. My num, ¿ok? A veces este autocompletado lo que hace es que arruina las cosas. Ok, so, esta es la función checkBool. Estamos chequeando el boolean. Y esta función vamos a pasarle esta variable. Ok, so, ok, lo guardamos. Ok, y nos da true. Porque my num es igual a 10. Si, por ejemplo, yo le pongo 9 o 90, lo que sea. Dame un segundito. Oh, es que aquí tengo que ponerlo exacto. Ok, ahora sí. So, discúlpeme por eso. Esto es un operador comparativo y prácticamente cuando nosotros hacemos el triple igual, compara lo que son exactamente el tipado. Si hacemos esto, no compara el tipado. So, siempre es más seguro usar 3 iguales cuando vamos a comparar. Ok, esto lo vamos a estar viendo también más adelante, se los prometo. Ok, so, como ahora mi número es 9 y aquí dice que si es igual a 10, retorne true. Como no es 10, es 9, retorna falso. Entonces, cuando llamo a la función, que ya vamos a estar aprendiendo de funciones, cuando invoco la función, entonces me pongo que es falso. Y la razón por la que estoy haciendo esto es para presentarles un breve escenario de cómo se utilizan los valores booleanos. ¿Ok? So, ahí lo tienen. Muy bien, guardamos. Ahora vamos para onDefine. ¿Ok? So, onDefine, por ejemplo, aquí yo he inicializado una variable, ¿ok? OnDefine es un valor que se asigna a una variable que no tiene valor, ¿ok? O sea, no es un valor. Por ejemplo, si ahora yo hago console.log my onDefine, nos va a dar onDefine porque no le hemos asignado un valor. Ahora, si yo hago con console.log no se ha definido, le doy guardar, entonces me tira un error. Y estas son una de las cosas que son un poco extrañas en JavaScript, porque aquí yo lo inicialicé y estoy tratando de imprimir un valor que se ha inicializado, pero que no se le ha asignado nada. En este caso nos dio que es onDefine porque no hemos definido cuál es el valor que se le va a asignar a esa variable. O sea, onDefine no quiere decir que no existe, sino que no se le ha asignado un valor. Mientras que en este caso no se ha definido, no he definido una variable y por eso me está tirando un error. No se ha definido, ¿ok? Parece un poco extraño, parece un poco contradictorio, pero así es como funciona JavaScript. Entonces, si hacemos var
no se ha definido y lo guardo, entonces dice que es undefined. A pesar de que el error dice que no se ha definido, ustedes entienden la idea. So, aquí lo importante es que entendamos que se puede inicializar el valor. Se puede inicializar, por ejemplo, var undefined y luego decimos si, por ejemplo, by my age, ¿ok? Si yo hago if my age es igual a 10, o pues vamos a ponerle o es igual o menor que 17, vamos a ponerle no tienes edad, menor o igual. Else tienes edad para entrar. Vamos a ponerle ahí. So, aquí tenemos más age. Vamos a suponer que hay otro código anteriormente. Eso yo le pongo my age es igual a 18. So, al hacer esta comparación aquí nos va a decir si es true o false. ¿Ok? Y si le damos enter, entonces como es 18 tiene edad para entrar. Es cierto. Y si le damos 17 no tienes edad para entrar. Pero una cosa que no podemos hacer con undefined, por ejemplo, aquí en este caso nos va a lanzar esto, tienes edad para entrar. Pero lo que quiero mostrar es que no se rompe el código, ¿no? Si vamos a poner entonces si es mayor de 18. Entonces, si no presenta la edad, entonces vamos a hacer un console log de no sé qué edad tiene. ¿Ok? So, ahora dice no sé qué edad tiene. So, el punto es ese. El punto es que cuando inicializamos la variable la podemos utilizar y el código no se rompe. Cuando ponemos o tratamos de comparar una variable que no existe, entonces sí el código se va a romper. ¿Ok? Y finalmente, si venimos acá y le damos a guardar, vamos a cambiar esto a my age. Guardamos. Y dice my age es undefined. Si por ejemplo aquí hacemos my age es igual a 18, entonces sí nos va a dar que es de tipo número. Si digo my age 18 en string, dice que va a ser string, ¿ok? Pero una vez más, el punto es que undefined, y de hecho undefined podemos decir que es parecido a no, ¿ok? Y se debate en ocasiones una decisión de los desarrolladores si al momento de manejar errores o data que requiera undefined o nulls que existe, se debate entre cuál de los dos usar por consistencia, si utilizan undefined o utilizan null, por ejemplo. Ok, vamos entonces a comentar esto y continuar. Symbol, no voy a estar mucho tiempo en el Symbol. Symbol es un nuevo tipado de datos primitivos introducido en ES6, que es ECMAScript 6, y se utiliza para crear identificadores únicos para las propiedades de los objetos. Por ejemplo, aquí yo tengo var mySymbol, es un symbol, y después se le pasa el string symbol. Y si después imprimo mySymbolDataType es igual a mySymbolType, es tipo de símbolo. Todo lo que tú pases aquí en este símbolo prácticamente le da independientemente de qué tipo de dato pase, puede pasar un número, sigue siendo symbol, porque le da un identificador único. Le puedo pasar un objeto que más adelante vamos a estar haciéndolo, estudiándolo, y sigue siendo símbolo. Le puedo pasar un array. Algo así. Ok. Y sigue siendo símbolo. Ese es el punto de los símbolos que le da un valor único o una identificación única a la variable. Ok. Null es un tipo de dato primitivo que representa la ausencia de un valor. Por ejemplo, my null es igual a null. Yo le estoy asignando null como el valor y simplemente nos dice que es un objeto.
Y esto es bien interesante en JavaScript porque null, prácticamente en JavaScript todo es un objeto y se puede utilizar null cuando vamos a inicializar un objeto que todavía no le vamos a asignar un valor. Entonces ahí utilizamos null, que es similar a undefined, pero por alguna razón los dos existen en JavaScript y honestamente es un asunto de decidir cuál utilizar y para qué. ¿Ok? Nos movemos más adelante. Big Init es un nuevo tipado de datos que se introdujo en JavaScript 2020 o ECMAScript 2020 y se usa para representar números enteros de tamaño arbitrario. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo. Y si nosotros le damos es igual, ¿ok? Dice que es Big Init Type. Usualmente esto se utiliza para calculaciones grandes, bancos, ese tipo de cosas de empresas que requieren esa cantidad de números, ¿no? Pero realmente en el caso mío, por ejemplo, mi uso diario, yo nunca he utilizado Big Init para nada, no he necesitado. Ok, objetos. Un objeto es un tipo de dato que representa un objeto, pues obviamente. ¿Y cómo se declaran los objetos? Se los declaran de la siguiente manera. Podemos utilizar var con o let, como hemos aprendido, y le asignamos un número, que ya en el primer capítulo vimos cómo se declaran números en JavaScript, perdón, variables en JavaScript. Por ejemplo, myObject, le pongo el nombre, JavaScript y la versión. En este caso, podemos hacer cuantas cosas querramos. Puedo hacer console.log y mira cómo lo guardamos. Y así es que imprime los objetos en la consola. ¿Ok? Tenemos las propiedades name y la propiedad versión. ¿Ok? En los objetos podemos guardar cualquier tipo de dato. Si por ejemplo aquí yo quiero guardar un array. Aquí ABCD. Si quiero guardar otro objeto que es otro tipo de dato, también lo puedo hacer también. ¿Ok? Objeto interno. ¿Ok? Y así mismo podemos hacer dentro de los arreglos, podemos guardar diferentes tipos de variables. ¿Ok? Tenemos, si lo vemos en la consola, tenemos array, tenemos el nombre, el objeto interno, la versión, que es otra propiedad, se encuentra aquí. ¿Ok? React, vamos a poner React 18 o 19, un ejemplo. Ok, si queremos imprimir una propiedad de un objeto, en este caso quiero imprimir el nombre, y digo imprimir porque posteriormente, de la misma manera en que lo imprimimos en la consola, asimismo es que se accesa al objeto o en la cadena de texto o el número para imprimirlo en la pantalla, ¿no? Lo único que se utilizan otros tipos de métodos, ¿ok? Pero en este caso lo estamos haciendo en la consola y se accesan de esta manera. Solo guardamos y no quiero el type of, quiero el object.name y está accesando este nombre que es JavaScript. Si yo quiero accesar el array o la versión, por ejemplo, no la versión 1, si quiero accesar la array, aquí tenemos solamente el array y no el objeto completo. Ok, y así por el estilo. Entonces, si por ejemplo yo quiero accesar el tipado del objeto o verificar, quiero decir, entonces aquí nos dice que es un objeto. Ok, y de la misma manera, el objeto no lo va a imprimir, pero nos dice que es un... si usted ve esto en la pantalla del navegador, alguna vez ve esto, es que está imprimiendo un objeto completo. Y usualmente los objetos no se imprimen completos, a menos que utilice un método para cambiarlo a texto. De lo contrario, pues vas a ver esto cuando trates de imprimir un objeto completo. ¿Ok? Y en este caso porque lo estamos haciendo en una operación de suma. ¿Ok? Quiero aclarar eso porque lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Si tenemos alguna función o los operadores matemáticos son funciones. Si lo estamos utilizando en una función o algo, pues aquí vamos a ver esto. Ok. Array. Vamos a continuar con los arrays. Vamos a comentar todo esto. Muy bien. La array es un tipado de datos que representa una lista de valores. Sin embargo, un array es un objeto. Por ejemplo, de hecho, vamos a dejar este aquí.
dice var my array JavaScript 1.0. Si yo hago console.log my array, vemos que tenemos el array. ¿Ok? Este es el tipado de datos array. ¿Ok? Si yo verifico el tipado de datos en este método, vemos que el array sigue siendo un objeto. Esto lo que nos dice es que, o más bien nos confirma que JavaScript es un programa de un lenguaje de programación orientado a objetos. En realidad, en JavaScript todo es un objeto y podemos decir también que es una función, porque las funciones son objetos. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a lo que son las funciones. La función es un tipado de datos que representa una función. Ok. Si, como vimos anteriormente, function my function hace que se declare una función. Se dice function my function. Y el nombre de la función, los paréntesis para invocar la función después. Y no siempre tiene que retornar algo, pero en este caso vamos a retornar JavaScript. Si, por ejemplo, yo hago console.log my function, estoy invocando la función, entonces me va a imprimir en la consola lo que retorna. Si yo no retorno nada, entonces no me imprime nada. Está prácticamente undefined. Si yo retorno 1, entonces nos va a decir 1, ¿verdad? Las funciones usualmente retornan algo, algún valor, dependiendo de lo que se esté buscando hacer. Anteriormente, como vimos, yo pasé un parámetro en esta función, ¿ok? Y en este caso estoy invocando la función directamente en la consola, pero también podemos decir resultado es igual a my function y en la consola entonces hace el resultado. Y es exactamente lo mismo porque lo que retorna esta función se lo estamos asignando a esta variable, ¿ok? Y esas son lo que son las funciones. Por ejemplo, las funciones, a pesar de que, ¿verdad? Yo dije son objetos, en realidad sí son objetos. Y lo vamos a estar viendo más adelante por qué. Pero también nos resulta un tipado de function here, ¿ok? Cuando buscamos el tipado aquí, ¿ok? Eso es todo en cuanto a los tipados. Es importante que se... perdón. Es importante... no sé qué pasó aquí. Ok. Creo que cambié el teclado. Discúlpeme por eso. Ok. Lo guardo. Para repasar, más adelante vamos a estar aprendiendo que cada tipado de datos tienen sus propios métodos. Por ejemplo, hay métodos de strings que se pueden convertir, que pueden convertir los strings en números, como vimos. Hay métodos para arrays, hay métodos para objetos que hacen diferentes tipos de funciones. Y métodos prácticamente son funciones. Se le llama método porque están ya incluidos en el programa y no las creas tú mismo. Pero en realidad son funciones que ya vienen en el programa por defecto. Igualmente que los parámetros que se le pasan a las funciones, se le llama parámetros, se le llama argumentos, se le llaman propiedades. Y prácticamente en realidad son lo mismo. Solo que algunos vienen por defecto, otros no. Y realmente usted lo llama como usted quiera llamarlo. Ok. En el próximo video vamos a estar comenzando con lo que son la conversión de los tipados. Ok. Y ese video no va a tomar mucho tiempo, va a ser breve. No es algo que debemos de practicar comúnmente en lo que es JavaScript. Ok, así que hasta el próximo capítulo.